Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Buenas noches y bienvenidos a todos. Sabéis, la escuela bíblica se titula Fundamentos básicos para la vida cristiana y estamos tratando la lección 11, que habla de la persona y la obra del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos estudiado la obra del Espíritu Santo en cada discípulo, en un discípulo de Jesús. También hemos estudiado las 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, para poder ser hijos de Dios. En segundo lugar, para llevar adelante nuestro diario vivir. En tercer lugar, vencer los ataques de nuestro enemigo, el diablo. Y también, el último, el cuarto, poder compartir, poder dar testimonio. Necesitamos la guía, la unción y el poder del Espíritu Santo. Estamos con los dones del Espíritu Santo precisamente. Los dones son los regalos, las dotaciones sobrenaturales de Dios para ayudarnos y capacitarnos para el avance de su iglesia. Todos los dones, como los talentos naturales, necesitan que se los rindamos a Dios para que Él pueda usarlos plenamente para su gloria. La lista de los dones espirituales decíamos que se encuentra en las cartas de Pablo a los romanos y a Corintios. Y también decíamos que los dones se pueden clasificar en distintas categorías. Primero, dones relativos al ministerio de la palabra. El ministerio de la profecía, la enseñanza, la exhortación, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Y el segundo, los dones relativos al servicio o la asistencia a la iglesia, que es los dones de administración, el don de liderazgo, y la semana pasada estuvimos estudiando el discernimiento de espíritu. ¿Recordáis, no? Este don es esencial para mantener la pureza doctrinal y proteger a la iglesia de las influencias negativas y doctrinas falsas e ideas falsas que hoy abundan. También estuvimos estudiando el don espiritual de la fe. No hablamos de la fe salvadora, esa fe que nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entonces recibir la salvación. El don espiritual de la fe es algo más profundo. Es una convicción y una seguridad sobrenatural, una certeza de que Dios, a través del Espíritu Santo, nos da para creer en aquello que para nuestros ojos es imposible. Y saber que para Dios todo es posible. Y estuvimos estudiando también, por último, el don espiritual de sanidades. Este don no es una mera obra de magia, ni algo que se pueda adquirir con dinero, sino una manifestación del amor y la misericordia de Dios actuando en acción. El don de sanidades es un regalo del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y la manifestación del reino de Dios al mundo, a las personas incrédulas. Bien, hoy vamos a seguir estudiando el siguiente don. También un don muy relacionado con el don de fe y con el don de sanidades. Es el don de milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. O sea, si tiene explicación lógica, entonces no es un milagro. ¿Pero qué es el don de milagros? Es un don que a veces nos parece muy lejano e imposible para nosotros, pero que está disponible para todos los que creen y obedecen a Dios. Esas son las 2 condiciones esenciales para poder desarrollar ese don, creer de verdad con el don de fe y obedecer a Dios. Porque si no se obedece, difícilmente el Espíritu Santo va a operar ese don en nosotros. Los milagros tampoco son trucos de magia, tampoco son coincidencias, digamos, afortunadas. No es suerte como las personas del mundo dirían cuando ocurre algo, ¿verdad? Ha tenido suerte. Para nosotros la suerte no existe. Existe la bendición de Dios, la gracia de Dios, y no son coincidencias, por tanto, de algo que pueda ocurrir de una manera que el mundo cree que es suerte, porque son manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Todos los dones son dones sobrenaturales, ¿verdad? También son intervenciones divinas que van más allá de lo natural,
que desafían las leyes de la física. Un milagro desafía la ley de la física y que nos muestran la gloria y el poder de nuestro Dios y Padre Celestial. Y esto, uno de los motivos por que Dios hace milagros, atraen a las personas a Cristo. ¿Dónde podemos ver los milagros en la Biblia? La Biblia está llena de milagros. Y la Biblia, como yo suelo decir, no es antigua ni moderna, es eterna. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros se hicieron antes, se están haciendo hoy en día y se harán siempre. Desde el Antiguo Testamento, con Moisés abriendo el Mar Rojo, hasta el Nuevo Testamento, en el que vemos a Jesús sanando enfermos, resucitando incluso muertos físicos y calmando todo tipo de tormentas. Estas son cosas que que no están casadas con las leyes físicas. La ley física dice que si tú te pones a andar por encima del mar te hundes, ¿verdad? Tampoco es algo que podamos entender que un mar se divida y se quede un pasillo en seco. Tampoco se puede decir que es algo que no podemos entender con nuestra mente humana, solamente hay que entenderla con la mente, o sea, con los ojos espirituales y con los ojos de la fe, que se le diga a una tormenta, párate, y que se cree una gran bonanza, como hizo Jesús, ¿verdad? Por eso digo que la Biblia está llena de milagros. Los milagros son, como se puede decir, son la firma de Dios, es su manera de decir, yo estoy aquí, yo tengo el control, para mí nada es imposible, soy todopoderoso. Amén. Surge la pregunta, ¿siguen ocurriendo hoy los milagros? Los milagros no son cosa del pasado. Como he dicho, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue salvando, el mayor de los milagros es la salvación, ¿verdad? Sigue sanando, sigue liberando y sigue haciendo lo imposible. Él quiere manifestar su poder a través de los milagros en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir el don de milagros? Como todos los dones, primeramente con fe. Si no hay fe, es imposible que tú recibas cualquier tipo de don. La fe es la llave que abre la puerta de los milagros. Jesús dijo al padre de un muchacho endemoniado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El poder de la fe, el poder de creer de verdad en Jesucristo. ¿Creer en qué? Pues precisamente en eso, creer en Dios, creer en el poder de Dios, creer que puede hacer todo lo que para nosotros nos parece inviable e imposible, Él lo puede hacer. En segundo lugar, con oración, clamando a Dios y pedírselo con fervor, con fuego en tu corazón, lo significa fervor, pedir con fuego, con algo profundo que nace de nuestro ser más interior. No debemos cansarnos jamás de orar. La Biblia dice, Pablo dice que tenemos que orar sin cesar y habla de una actitud siempre de oración, de estar en comunicación con el Señor. No se trata de estar pidiéndole cada rato o siempre, todo el rato, todo el tiempo. Se trata de tener una comunión con Él y cada vez que necesitemos hablar con Él, Él está dispuesto ahí para escucharnos y para ayudarnos en nuestra necesidad. La oración es el canal por el cual fluye el poder de Dios. En tercer lugar, con obediencia. Dios honra a los que le honran y le obedecen. Qué tremendo que el Dios creador del universo nos pueda honrar a nosotros, ¿verdad? Es algo que se sale de la mente humana. Pero si queremos ver milagros, debemos vivir en santidad. Es imposible que si tú no vives en santidad puedas ver un milagro en tu vida. Tienes que estar apartado del pecado, buscando siempre agradar a nuestro Dios y Padre Celestial, porque todo lo que hacemos que le desagrade a Dios constituye un pecado y el pecado nos aleja de Él. En cuarto lugar, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Debemos buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Esto significa que tenemos que permitir que el Espíritu Santo derrame toda su bendición, todas sus manifestaciones
surjan a través de nosotros y que vean también en nosotros su fruto. Manifestaciones del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo se manifieste y luego dar el fruto que si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, debemos andar en él, en ese fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer la obra de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible. Él es quien nos da el poder para manifestar todos los dones espirituales y vivir dando su fruto. Es el que activa, el Espíritu Santo es el que activa los dones en nosotros. Ahora, ¿para qué son necesarios los milagros hoy en día? En primer lugar, para glorificar a Dios. Todo milagro glorifica a Dios. Los milagros no son para nuestra propia gloria, sino para la gloria eterna de Dios. Cuando vemos un milagro, ¿qué debemos hacer? Debemos darle toda la gloria a Dios. Nosotros somos simples instrumentos que Él utiliza para hacer los milagros, pero los milagros quien los hace es Él. Por tanto, los milagros deben glorificar a Dios. Cuando veamos que se produce un milagro en la vida de cualquiera, o hemos orado por alguien, se ha sanado, o Dios ha contestado a nuestra oración, se ha producido, digamos, un milagro, nunca debes vanagloriarte. Tienes que darle toda la gloria a aquel que ha hecho el milagro, que es Dios. Los milagros son señales, hermanos, del reino de Dios, son destellos de su gloria que se manifiestan en medio de un mundo que lamentablemente vive sin Dios y sin esperanza, un mundo caído. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba muertos o calmaba tempestades, estaba revelando la llegada del reino de Dios, un reino donde el dolor, la enfermedad y la muerte son vencidos. Amén. En segundo lugar, para confirmar la verdad sobre el Evangelio de salvación en Cristo. Los milagros confirman que Cristo fue real y que Cristo vino a la tierra y que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día. Por tanto, los milagros son señales que confirman esta verdad, la verdad del Evangelio. Cuando vemos un milagro, sabemos que Dios está obrando, que es la mano de Dios que obra. Los milagros también son un llamado a la conversión. Cuando una persona incrédula es testigo de un milagro, se enfrenta a la realidad de la verdad y de la existencia de Dios. Tiene que aceptarlo. Cuando ve un milagro tiene que pensar, decir, algo debe de existir y es la puerta que se abre para que se puedan rendir al Señor, ¿verdad? Y entonces es tocada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a esa persona, abre su corazón, abre la puerta de su corazón al amor eterno de Dios. Los milagros son como un toque, una llamada de atención divina que despierta la conciencia y nos impulsa a seguir el camino de la fe. Las personas incrédulas tienen conciencia como todos nacemos con la conciencia, pero la tienen cauterizada, la tienen dormida, apagada. Y entonces un milagro que hace despertar esa conciencia y entonces les indica a través del Espíritu Santo el camino que deben seguir, el camino de la fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, para la edificación y el crecimiento de la Iglesia y para fortalecer la fe. Un milagro hace que la Iglesia avance, crezca y también fortalece la fe, ¿verdad? Si tú andas apagado, si tú tienes tus dudas y de pronto ves un milagro, pues la fe es fortalecida. Nos damos cuenta de que Dios es capaz de hacer lo imposible y de transformar lo que a nosotros nos resulta imposible. Dios siempre está presente y activo en nuestras vidas. En cuarto lugar, los milagros son una manifestación del amor y la misericordia de Dios. Dios, en su infinito amor y compasión, se conmueve ante nuestro sufrimiento y responde siempre a nuestro clamor. Los milagros son una demostración de su amor, sanando nuestras heridas y aliviando nuestros dolores. Como resumen, los milagros son necesarios porque primero nos revelan el reino de Dios
En segundo lugar, le dan la gloria a Dios, glorifican a Dios, dan conformidad de la verdad del Evangelio. También son un llamado a los incrédulos, a la conversión, edifican y fortalecen la fe de la Iglesia y son manifestaciones del amor y de la misericordia de Dios. Por tanto, no debemos limitar el poder de Dios, sino debemos creer en los milagros, los cuales son manifestaciones de su gloria y también de su gracia. Hoy Dios quiere seguir haciendo milagros en nuestras vidas y a través de nosotros también quiere hacer milagros en las vidas de los demás. Quiere utilizarnos para hacer milagros. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre los dones, digamos en general, lo que hemos estudiado hasta ahora. No se puede entender de los listados que el apóstol Pablo hace como una especie de jerarquía de dones, es decir, que unos dones tienen más importancia que otros. Esto no es así, porque no son clasificaciones por méritos o por tamaño o por grandeza de un don, sino que son todos necesarios y todos tienen la misma importancia. Tampoco se puede extraer de esta lista una distinción entre dones que se puedan considerar, digamos, ordinarios, dones naturales, y dones considerados extraordinarios, sobrenaturales, porque todos los dones son obra de Dios, o sea, son obra sobrenatural. Y con el resultado y el ánimo de calificar los unos más relevantes e importantes que los otros. Eso no sería bueno, porque sería quitarle valor, digamos, a un don y dárselo a otro, o a la persona que tiene ese don. La persona que tiene, digamos, un don de cierta categoría puede sentirse orgullosa sobre la otra persona que tiene un don más pequeño. Por eso los dones tienen la misma importancia y el mismo valor y son necesarios todos por igual. Al caer en esta distinción se hace también irrelevante el viejo debate acerca de si los dones espirituales regalados por Dios son permanentes para la Iglesia cristiana actual. Hay algunas denominaciones que creen que algunos dones no son para ahora, que murieron con los apóstoles o cesaron con los apóstoles, con la era apostólica. Algunos aseguran eso de una forma completamente errónea. Los dones espirituales son necesarios siempre, porque son para el crecimiento y la madurez de la Iglesia. Son para su edificación, porque mientras haya bebés espirituales, personas nuevas convertidos, existe la necesidad de dichos dones. Sería, digamos, hacer acepción de personas si los antepasados tuvieron más actitud ante los dones, tuvieron más capacidad de dones que las personas de hoy en día, ¿verdad? Sería como aquellos eran más importantes que nosotros. Los dones son necesarios siempre que la Iglesia esté aquí en esta tierra. Los dones van a cesar en esta tierra cuando seamos arrebatados como Iglesia y nos vayamos con el Señor, toda la Iglesia en el arrebatamiento final. Entonces los dones van a desaparecer de la tierra porque desaparece la Iglesia, que ¿dónde están los dones? Porque es donde mora el Espíritu Santo. Amén. Amén. Un talento tan ordinario como la música también se puede convertir en un don, en un regalo de Dios, en tanto se acepte gozosamente como ese don del Espíritu y se ponga al servicio de la vida y la misión de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener el don de la música, ser un buen cantante, pero para que se convierta en un don del Espíritu Santo tienes que rendirlo a Cristo. En otras palabras, hay cantantes del mundo que se han convertido y dejan de cantar al mundo y cantan para la alabanza de Dios. Eso es rendir su talento a Dios y entonces se convierte en un don. ¿Estáis entendiendo? Lo que está claro es que para Pablo una iglesia sin diversidad de dones, regalos de Dios, carece de las condiciones necesarias para existir. ¿Qué quiere decir eso? Que una iglesia que no ejercite los dones, tarde o temprano se convierte en una iglesia apagada, en una iglesia muerta.
porque la vida la dan los dones del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús de los muertos. Y ese poder está en nosotros. Necesitamos ese poder para ejercitar sus dones. También tenemos que tener discernimiento. Tanto el apóstol Pablo como también Juan nos advierten que debemos tener cuidado porque hay muchos falsos espíritus que abundan hoy en día y que debemos probarlos, dice la Biblia. En 1 de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3, el apóstol nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, en esto que dice a continuación: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que no te engañen aquellos que llaman a tu puerta y te dicen que creen en el mismo Dios que tú, cuando niegan la divinidad de Cristo. No sé si estáis comprendiendo. Los testigos de Jehová llegan a tu puerta, les abres, les dices que eres cristiano evangélico y dicen: es igual, yo también creo en el mismo Dios, pero no es así. Ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Y aquí dice bien claro que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no proviene de Dios, no es de Dios. El otro día estuvieron en casa y por experiencia digo esto, porque yo les dije quién era, que era pastor evangélico, que yo conocía al Dios de verdad, y ellos decían: nosotros creemos en el mismo Dios. Y yo les dije: mira, ni tú me vas a convencer a mí, ni yo a ti, así que ¿para qué perder el tiempo? Vosotros no creéis en la divinidad de Jesucristo, yo sí. Y este es el espíritu, dice Juan, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso, hermanos, no debemos creer a todos los que afirman hablar de parte del Dios o del Espíritu Santo. Tenemos que ponerlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hoy hay muchos falsos por todo el mundo. Y a los que no estén preparados, adoctrinados y enseñados, los van a engañar. Porque parlique tienen mucho. Trabajan, incluso más que los verdaderos. Ellos llevan el trabajo a rajatabla y nosotros descuidamos nuestro trabajo. Ellos que van con la mentira trabajan a fondo y nosotros que tenemos la verdad, como que descuidamos nuestro trabajo, ¿verdad? Qué pena, ¿no? Si una persona que afirma ser profeta o un siervo de Dios, pero no reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios, no le pertenece a Dios. Si alguno afirma ser profeta o servidor de Dios y lo reconoce, entonces sí es de Dios. Esta es la señal que indica que por sus frutos los conoceréis. Y esas personas que niegan la divinidad de Cristo, lo afirma muy bien el apóstol Juan, tienen el espíritu del anticristo. ¿Sabéis lo que significa el anticristo? Aquel que se opone a Cristo, que se enfrenta a Cristo, que está en contra de Cristo. Y Pedro dice: ya fue anunciado que vendría. Y de hecho yo creo, como afirma Juan, que este espíritu ya está aquí. Ya lo tenemos incluso dentro de muchas congregaciones. El espíritu del anticristo, el espíritu que se opone a la palabra de Dios, que se opone a Cristo. Por eso tenemos que tener discernimiento de espíritu, ese don espiritual tan necesario, porque no basta con pretender o decir que lo que uno hace, lo hace en el nombre de Dios o en el nombre del Espíritu Santo para que realmente sea así. Tú puedes decirlo, pero no es así. Hay que decir que un determinado don sea genuino del Espíritu Santo se demuestra al ejercitarlo como un servicio de amor incondicional y para la edificación de la Iglesia. Ese don es genuino cuando se utiliza para esto, para ejercitarlo con amor, con humildad y para hacer que la Iglesia sea edificada.
y que el cuerpo de Cristo avance. Y esto no es por méritos propios, sino que proviene del mismo Espíritu Santo, el cual los reparte como Él quiere. Amén. Bien, pues vamos a hablar ahora de los dones del ministerio, que son los oficios. Se pueden llamar oficios del ministerio. En Efesios capítulo 4, versículos 10 y 12, Pablo muestra la lista de los 5 dones espirituales, los 5 dones ministeriales o oficios del ministerio. Dice así el verso 10, y el que descendió, o sea, Jesucristo, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los pastores, los profetas, los evangelistas, los profetas y los maestros. A ver si lo he dicho bien. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo, a la iglesia de Dios, para que lleve a cabo su obra, la obra de Dios, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esa es la función de los 5 oficios del ministerio, los 5 dones ministeriales. Personas que Dios elige, no porque sean mejores que los demás, sino que tiene que elegir, porque una iglesia sin gobierno es una anarquía. Como un país que no tenga un gobierno se convierte en un país anárquico, donde cada uno hace lo que le da la gana. Pues la iglesia de Dios instituyó oficios, ministerios, personas que lideran para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. También son regalos preciosos del Señor y tenemos que apreciarlos en su justa medida. El propio Jesús fue quien los instituyó para, como he dicho, la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, su iglesia. Cada uno de estos ministerios tiene un propósito específico. En este tiempo tan difícil que la iglesia de Jesucristo está atravesando, porque estamos atravesando por muchas pruebas y desafíos, es vital que entendamos a fondo los ministerios que Jesucristo instituyó para el fortalecimiento de su iglesia hoy. Vamos a estudiar cada uno. Primeramente vamos a estudiar el ministerio del apóstol. Los apóstoles son aquellos enviados con una autoridad especial para establecer y fundamentar la iglesia en determinados lugares. Son como, digamos, los cimientos de una casa y su labor es esencial para el crecimiento del reino de Dios, para que la iglesia de Jesucristo avance, para que donde no hay iglesias abiertas puedan abrirse iglesias. Ese es el trabajo, el ministerio, el oficio de un apóstol. El ministerio del apóstol es un llamado que, aunque muchas veces sea malinterpretado, sigue siendo fundamental en la estructura de la iglesia que Cristo edificó y quiere seguir edificando en la iglesia contemporánea. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el ministerio apostólico. El apóstol es un llamado, es una elección divina. Es Dios quien elige y el pueblo lo reconoce. No se hacen por imposición. Yo me levanto, yo soy el apóstol tal, me pongo mi medalla y a dar órdenes. No, así no funciona esto. El ministerio del apóstol lo instituyó Jesús y lo pone Dios en las iglesias. Pero no lo pone, no se levanta uno propio y se pone como apóstol, como ninguno de los ministerios, como veremos. Por eso es un llamado divino, es un llamado que es puesto por el Espíritu Santo con un propósito y con un fin, cada uno de ellos. El ministerio del apóstol, por tanto, no es algo que tú escoges o tú deseas, tú puedes desearlo, pero es el Espíritu Santo quien te pone y el pueblo te lo reconoce. Es como la autoridad no se impone. Cuando tú quieres imponer tu autoridad es porque no tienes autoridad, porque la autoridad es reconocida por el pueblo. Amén. Tampoco es un título ni una posición que se gana por méritos propios o yendo a una academia.
Es un llamado, repito, divino. Recordemos lo que dice Pablo en Efesios 4:11. Él mismo constituyó. Él fue quien nos constituyó, quien nos capacitó. Él es el capacita. Dios es el que capacita hoy a través del Espíritu Santo cada ministerio. El apóstol es una persona llamada por Dios mismo, un elegido para un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? Edificar la iglesia, plantar nuevas congregaciones y extender el reino de Dios por todo el mundo. Ese es el trabajo del apóstol. Este llamado es una decisión de la soberanía de Dios. Dios lo ha elegido porque Él ha querido. Y va a estar mientras que Él lo decida. No es el resultado de una educación académica, aunque tiene que recibir capacitación por medio y ayuda del Espíritu Santo, y Dios también puede utilizar la educación académica. Pero quien te pone es Dios, es el Espíritu Santo. Tampoco es una habilidad o capacidad especial de una persona, es un don, es un regalo de Dios. El apóstol es enviado por Cristo, tal como Cristo fue enviado por el Padre. Sabéis que Cristo tiene los 5 ministerios, ¿no? Y fue enviado por Dios el Padre. También lo vemos en la vida de los apóstoles del Nuevo Testamento, quienes fueron elegidos ¿por quién? Directamente por Cristo, por Jesús. Y luego fueron enviados a cumplir una misión con la autoridad suya, con la autoridad divina. En segundo lugar, la misión del apóstol también es divina. El apóstol tiene una misión clara y definida, que como he dicho es establecer el fundamento, las bases espirituales de una iglesia, las columnas, el engranaje donde debe edificarse la iglesia de Cristo, los muros, la losa que se suele poner cuando se hace un edificio, la piedra angular, la base, es precisamente eso. El apóstol tiene esa misión, establecer el fundamento, las bases, para que la iglesia funcione correctamente. Un apóstol no se dedica únicamente a predicar, tampoco es su misión dirigir o pastorear congregaciones locales, no es su trabajo, sino que es enviado con la autoridad divina para plantar nuevas iglesias y para que el evangelio del Señor se expanda a lugares donde no ha llegado todavía. ¿Estáis entendiendo? Un apóstol levanta una iglesia en Mula y ve que en Pliego no hay iglesia, pues se va a Pliego y busca ahí una semillita y planta una iglesia. Esa es la labor del apóstol. Un apóstol por eso no se dedica, aunque suele predicar y suelen predicar en las iglesias, pero su trabajo fundamental es establecer iglesias. Han sido enviados por Dios con ese plan y con ese propósito. Digamos que el apóstol es un pionero, es un precursor, una persona que va adelante como un líder que abre camino para que otros lo sigan. ¿Estáis entendiendo? Los apóstoles en la Biblia no eran solo predicadores, eran fundadores de obras y establecían las estructuras espirituales y los fundamentos básicos para seguir. También la responsabilidad de establecer los principios doctrinales de la Iglesia y asegurar que la enseñanza sea correcta. Cuando alguien funda una iglesia, Pablo, si estudiáis la Biblia, veis que era apóstol y fundaba iglesias, pero de vez en cuando iba visitando iglesias y viendo y corrigiendo y fijándose de que las cosas las hacían bien, que la doctrina que se predicaba no se torciera. Esa es también la labor del apóstol, vigilar que la iglesia funcione, supervisar, tiene también la labor de supervisar el desarrollo y el crecimiento de las iglesias en los diferentes lugares donde han sido levantadas. Hoy en día el ministerio apostólico sigue siendo relevante y vigente, aunque algunas denominaciones, repito, lo ponen en duda. Muchos aseguran que el ministerio apostólico terminó precisamente cuando con los 12 apóstoles del Señor, pero eso
Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. También lo vemos en la vida de los apóstoles y del Nuevo Testamento, quienes fueron elegidos, como he dicho, por Jesucristo. El apóstol, en la Biblia, tiene esa responsabilidad. Hoy en día el ministerio apostólico sigue siendo, como he dicho, vigente, no está muerto, no ha cesado todavía. Hoy los cesacionistas, que se llaman, hablan precisamente de eso, que ni los profetas ni los apóstoles son para este tiempo. Están en un grave error, en un gran error. En tercer lugar, la autoridad del apóstol también se considera divina. ¿Por qué? Porque el apóstol no actúa con su propia autoridad, sino por la autoridad que le ha sido delegada por Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Es la autoridad de Dios, es la autoridad de Cristo. No es su propia autoridad. Esta autoridad no es para ejercer dominio, ni para orgullo o vanagloria personal, sino para gobernar y guiar con sabiduría divina. El apóstol tiene un llamado a liderar de manera correcta. Bajo el temor de Dios debe honrar, respetar y obedecer a Dios, y en humildad, siendo humilde, para que la Iglesia crezca en santidad y en la verdad. ¿Estáis entendiendo? El apóstol no puede ser orgulloso, no puede colgarse medallas, porque su autoridad no es la suya propia, es la autoridad de Dios que le ha delegado cuando lo ha elegido. El apóstol es un líder, pero un líder que sabe que su autoridad viene de lo alto. Así lo expresa Pablo en 2 Corintios capítulo 10, verso 8, donde nos dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no servimos según la carne. Las armas de nuestra milicia, de nuestro servicio, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que la autoridad del apóstol no se basa en el poder humano, sino en el respaldo y la capacitación divina. ¿Estáis entendiendo? El apóstol debe actuar siempre en dependencia total del Espíritu Santo, reconociendo que su capacidad de edificar y fundar iglesias depende exclusivamente de Dios. Si tú eres capaz de fundar una iglesia, no es tu mérito, es Dios quien la funda utilizándote a ti. Porque, repito, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y el instrumento no puede decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Somos el barro en manos del alfarero. Una vasija que el alfarero destruye o quiere hacerla de nuevo porque no ha salido bien, no se le puede revelar al alfarero, sino tiene que aceptar que la moldee. Pues con nosotros pasa lo mismo y con los ministerios igual. Tenemos que dejar que Dios nos use, nos moldee a su forma y a su manera, y dejar el orgullo y la soberbia a un lado. En cuarto lugar, tenemos el sufrimiento del apóstol. Esto mucha gente no lo mira ni lo ve, el sufrimiento que tenemos los ministerios. Hay que decir que el ministerio apostólico no es nada fácil. Los apóstoles son llamados a enfrentar grandes pruebas y sufrimientos. La vida del apóstol no es un camino de fama, riqueza o reconocimiento, sino un camino de sacrificio, de renuncia e incluso de persecución. El propio apóstol Pablo mismo lo dijo: nosotros somos como barro en las manos del alfarero, constantemente moldeados por el Señor, y a veces nos moldea, ¿cómo? O a través de dificultades, de sufrimiento y de persecuciones. Así nos moldea Dios muchas veces, permite todo esto para moldear nuestro carácter y que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter de Cristo. El apóstol tiene que ser el primero en enfrentar los desafíos, en pagar el precio de la obediencia. Tiene que estar dispuesto a ser perseguido, malinterpretado a veces y rechazado por muchos. En casos también por muchos llamados cristianos. A Pablo lo perseguían incluso sus propios
amigos, y muchos cristianos también lo perseguían. A Jesús lo crucificó su mismo pueblo. ¿Estáis entendiendo? Nosotros tenemos que saber que tenemos que pagar el precio, lo mismo que lo pagaron los apóstoles, los discípulos, y lo pagó el propio Jesús. El apóstol debe tener la capacidad de sobreponerse a las adversidades y continuar adelante con la misión, confiando en que Dios le sostiene, le ayuda y le defiende siempre. En medio de todos esos ataques, pruebas, persecuciones, sufrimiento, tenemos que reconocer que Dios está de nuestra parte y Dios está ahí dispuesto siempre a ayudarnos. En quinto lugar, el apóstol y la iglesia de hoy en día, local. A pesar de que el apóstol tiene una misión, digamos, universal, su ministerio no está alejado de la iglesia local. Por el contrario, su ministerio está profundamente conectado con el bienestar y el buen avanzar de la iglesia local. Un apóstol tiene un amor profundo por las iglesias que ha plantado y no se olvida de ellas, y por aquellos que están bajo su cuidado. Su función no es imponer un poder autoritario o dictador, la autoridad extrema, sino edificar, guiar y dar dirección a los pastores y líderes que él mismo ha puesto para que las iglesias sigan creciendo en el propósito y en la voluntad de Dios. En muchos casos, el apóstol funciona también como un padre espiritual, como maestro y consejero de los otros ministerios, ayudando a levantar nuevos líderes y asegurándose de que el evangelio sea predicado de manera correcta, fiel y clara. Esa es la misión. No solamente levanta una iglesia, sino cuida de ella, está pendiente de ella, enseña a los líderes para que puedan enseñar a otros nuevos líderes, con el propósito de que la voluntad de Dios y el plan de Dios se cumpla en la iglesia. Por tanto, a la iglesia local no la podemos separar del trabajo apostólico. Más bien, el apóstol trabaja para fortalecerla y para equipar a los santos y asegurarse de que la iglesia se mantenga en el camino correcto. Porque hoy en día hay muchas tendencias a las desviaciones. La iglesia, si no está preparada, hay mucha mentira, mucho engaño que pueden desviar la visión de la iglesia. Por eso un apóstol está pendiente. Cuida de que la iglesia se mantenga en la línea y en el camino correcto. Por eso es necesario para esto un llamado divino. Y es de suma importancia en la Iglesia de Cristo el ministerio apostólico, pero también es uno de los más grandes desafíos que una persona pueda enfrentar, ¿verdad? Es un privilegio ser apóstol, pero también es una gran responsabilidad. Por eso, repito, es necesario que haya un llamado divino y una visión sobre la misión de la expansión del Evangelio, el avance del reino de Dios, una autoridad, saber que es una autoridad que viene de parte de Dios y un compromiso que debemos adquirir total por la verdad, por el sacrificio y por la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol es un siervo, es un líder, pero es un siervo, un pionero que busca siempre que Cristo sea glorificado y que la iglesia avance y sea edificada. Por eso, como iglesia, debemos orar para que Dios levante hombres y mujeres comprometidas y comprometidos con la misión de extender su reino, que no busquen su propia gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo, de su iglesia. Hablemos ahora de los profetas. Luego preguntaré si tenéis alguna duda. Hablemos de los profetas. Los profetas son aquellos que reciben revelación divina y la transmiten al pueblo de Dios, exhortando, consolando y edificando, que son las características esenciales de la profecía. Los profetas son como atalayas o centinelas y su voz nos alerta y nos guía en el camino de la verdad. Es mismo Dios hablándonos. En cuanto al ministerio del profeta, es importante entender bien qué significa este don ministerial y cómo debemos vivirlo en relación con nuestra fe y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Cómo
tenemos que entender y comprender cada ministerio. El llamado del profeta también es un llamado divino. El ministerio profético no es algo que la persona elige, sino que repito, es un llamado también divino. El profeta no se convierte en profeta por sus propios méritos o deseos, sino porque Dios así lo decide. Y Dios lo llama a ese ministerio. Recordemos lo que le dijo Dios al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Decirme a mí qué estudios tenía el feto, el embrión, cuando Dios mismo lo creó y dice que desde ese mismo momento ya lo eligió como profeta. Por eso no es algo que se aprende o que se estudia académicamente o en la universidad. Es que Dios te llama, aunque luego te capacita, tienes que capacitarte y todo eso puede ser bueno e interesante para apoyar tu ministerio. Pero la elección, el llamado, viene del cielo, es un llamado divino. Por eso este llamado, repito, no depende de los estudios, ni de una formación académica, ni de ninguna preparación humana. Aunque el Señor, como digo, nos puede capacitar mediante estos elementos. Es un llamado de Dios. El profeta es elegido por Dios para llevar un mensaje específico en un momento determinado. El profeta debe tener una relación de intimidad con Dios. Si una persona se llama profeta pero no tiene comunión con Dios, no ora, no pasa tiempo en la presencia de Dios, es imposible que pueda ejercer su ministerio. El profeta debe tener esa relación íntima con Dios, una relación profunda y de calidad, porque es así, con esa cercanía, donde Dios le muestra la revelación que luego ha de compartir con la iglesia. ¿Estáis entendiendo? Si no tiene comunión con Dios, cuando venga a la iglesia, ¿qué va a decir? Lo que diga se lo inventará y será un falso profeta. Los profetas tienen que tener intimidad diaria, comunión con el Señor. El profeta es un portavoz de Dios. Habla lo que Dios le muestra. Alguien que tiene una responsabilidad de hablar en el nombre de Dios, que no es poca, que es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hay de los profetas que digan Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Está bien claro en la Biblia. El profeta, repito, transmite, es un portavoz de la voz de Dios. Por tanto, ser profeta es un llamado de honor. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. El mensaje del profeta también es divino. ¿Qué hace el profeta? ¿Cuál es su función y su misión principal? La función y misión principal del profeta es llevar el mensaje de Dios a su pueblo, a su iglesia, a su familia, un mensaje de exhortación, de edificación, de corrección y de consuelo. Si no tiene esas características, no es un profeta de Dios, no es una falsa profecía. La profecía nunca te va a acusar, te va a exhortar, te va a decir, oye, cambia de sentido cuando puedas, porque no vas bien por el camino que vas. Eso es la exhortación, la corrección, pero jamás te va a maldecir o va a hablar mal. La profecía siempre es exhortación, edificación, consuelo y corrección. Este mensaje nunca está destinado a agradar a la gente, ni a buscar la popularidad, ni a agradar el oído de nadie. Algunos abusan de eso porque son falsos y lo que quieren es ganarse la clientela, como yo suelo decir. No es un mensaje de conveniencia ni de comodidad y confort. El profeta habla lo que Dios le ha dado. No puede quitar ni poner nada. Y no debe importarle que la gente lo quiera oír o no lo quiera oír, porque es lo que necesita oír. Lo que el profeta verdadero transmite de parte de Dios
es lo que la persona o la iglesia o el pueblo de Dios necesita oír. El que quieras oírlo o no es problema tuyo. Pero hay muchos falsos profetas que por agradar el oído profetizan cosas que Dios no ha dicho, pero que le agradan al oído a la gente. Y así se los van ganando, ¿verdad? Con el fin de mantener su puesto y su paga. Esos son falsos profetas. El profeta, por tanto, no es solo un predicador, es un mensajero. Y un mensaje puede ser de juicio, pero también puede traer esperanza, ánimo, consuelo, fortaleza. El juicio es cuando te exhorta y te dice, oye, que no vas bien. Cambia de sentido, cambia de caminar. El profeta, por tanto, repito, tiene una misión súper importante en la iglesia de hoy en día. El profeta debe ser claro, no debe distorsionar el mensaje y mucho menos adaptarlo a sus propias ideas. Tú tienes que olvidarte quién eres y cómo tú piensas, porque es Dios, es el mensaje de Dios que está transmitiendo a su pueblo a través tuyo. Tú tienes que morir en ese momento. Porque tú también, nosotros, el profeta, el ser humano profeta también tiene su manera de pensar. Pero cuando se ponga a hablar de parte de Dios, tiene que borrarse de en medio, tiene que quitarse de en medio y dejar que Dios hable. Y hable sin tapujo, sin distorsionar, sin desviar, sin acoplar el mensaje a la audiencia, sin importar, como he dicho, si alguien lo quiere oír o no. El profeta, por tanto, debe ser valiente, firme, porque muchas veces sus palabras son duras y desafiantes, pero son palabras de vida, de ánimo, de corrección, de consuelo, que guían al pueblo hacia la justicia divina. Amén. Luego tenemos la actitud del profeta. Ser profeta implica y obliga a ser una persona comprometida con Dios, una persona que vive una vida de consagración, de santidad y de obediencia a Él. Si no, no sirve. Por eso tenemos que juzgar a las personas por sus hechos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Todos estos síntomas demuestran, si lo sabemos y los aprendemos, vamos a detectar aquellos ministerios que sean falsos, que abundan. Hoy en día, lamentablemente, el profeta no puede vivir apartado de la comunión de Dios, porque en esa comunión es la que le da la autoridad y la claridad para entender el mensaje de manera fiel y poder transmitirlo de la misma manera al pueblo. Por otro lado, los profetas también reciben rechazo, muchas veces la burla, la incomprensión y hasta la persecución, como todos los ministerios, como vimos en la vida de tantos profetas del Antiguo Testamento. Recordemos a Jeremías, que llaman el profeta llorón, que le dijo, Señor, mátame ya, quítame de en medio, que me llevan loco de persecución, todo el mundo me persigue. Hay muchos casos de los profetas, Elías también, Jeremías, Isaías y muchos más, sufrieron persecución, rechazo, incomprensión. El profeta debe estar dispuesto a sufrir por su llamado. No es un camino de rosas ningún ministerio, ¿verdad? Por lo que estamos estudiando. El ministerio profético no es para aquellos que buscan comodidad y reconocimiento. Aquí está el profeta del Altísimo o la profeta del Altísimo. Aquí tienes que estar sometido a mí porque Dios me ha dado el poder y la autoridad sobre ti. ¡Mentira! Esos son los falsos y abundan. No es para nuestro reconocimiento y mucho menos para nuestro confort y nuestra comodidad, sino es un ministerio para aquellos que están dispuestos a pagar el precio que conlleva el compromiso con Dios y su pueblo, su iglesia. El profeta, digamos, en la iglesia de hoy en día, en la iglesia contemporánea, hoy en día el ministerio profético también sigue vigente, aunque otros también lo siguen negando. No estamos hablando solo de aquellas personas que tienen el don de la profecía dentro de las iglesias y son usados por Dios en un momento determinado dentro de la congregación,
sino el profeta, el oficio del profeta, también tiene el oficio específico de predicar en el mundo, de profetizarle al mundo. Y ahí es donde reciben la persecución y el rechazo total. ¿Estás comprendiendo? Tienen que actuar, no solamente en la congregación. Las personas con el don de la profecía actúan dentro de la congregación, pero el oficio, el ministerio profético, tiene que predicar, tiene que estar fuera en el mundo. Un mundo que vive de espaldas a Dios, un mundo que lo va a rechazar. Siempre habrá gente que lo acepte. Gloria a Dios por esas personas, pero generalmente van a sufrir persecución. Pero tienen la obligación de predicar, de ese oficio específico y llevarlo a cabo también en la gente incrédula. El profeta está llamado siempre a hablar la verdad de Dios, también en un medio de un mundo que le niega, que vive de espaldas a Él, que no le obedece, que vive apartado de la verdad. El profeta no solo predica lo que es conveniente para el momento, sino lo que es necesario para la vida del pueblo de Dios y su futuro. En nuestras congregaciones necesitamos profetas que sean sensibles a la voz de Dios, que estén dispuestos a ser valientes, a confrontar el pecado cuando es necesario y a traer palabras de edificación, restauración, esperanza y consuelo. El ministerio profético también se extiende a la capacidad de discernir el tiempo en que estamos viviendo, de ver lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en la actualidad y de hablar en el momento preciso. Un profeta sabe cuándo debe hablar, también sabe cuándo debe callar. Y por último, la importancia de la humildad también en el profeta. Un profeta debe ser humilde, como cualquier ministerio. No debe ser alguien que busque la gloria para sí mismo, ni que se haga dueño del mensaje, como diciendo el mensaje viene de mí, lo he dado yo. Tú no eres el dueño del mensaje porque es Dios quien te lo ha dado. Y quien te da es el dueño. El verdadero profeta sabe que solo es un instrumento en las manos de Dios. Y no se vanagloria jamás, porque le da la gloria a Dios y es humilde. Cuando veáis que alguien que se llama profeta es orgulloso, vanaglorioso, no le creas, recházalo porque es un falso profeta. Nunca debe haber arrogancia y soberbia, porque cuando miramos los grandes profetas de la Biblia, encontramos que todos vivieron momentos de humillación, de soledad, de sufrimiento, pero nunca vemos a un profeta arrogante o soberbio. Tú analiza la Biblia sobre los profetas, tanto los profetas mayores como los menores, y verás que ninguna faceta de esos profetas se le ve en ninguna parte que hayan sido arrogantes o soberbios. Aunque Dios les da poder y autoridad, ellos siempre se reconocían como siervos de un Dios soberano y que ese poder y autoridad eran y procedían de Él. Llegamos a la conclusión y con esto terminamos y seguiremos la semana que viene con el resto de los oficios del profeta, del ministerio. El ministerio profético es un llamado de Dios, esto es la conclusión, ¿o no? No para engrandecer a la persona, sino para llevar la palabra de Dios a la iglesia, al pueblo, para llamarlo a la corrección, a la edificación, para animar, para exhortar y para consolar. Es un ministerio de fidelidad a la voz de Dios. O sea, ser fieles a lo que Dios te dice y no cambiar nada, ni añadir ni quitar. Sin importar los obstáculos que esto te cree. Y sin importar tampoco el sufrimiento que esto conlleva, la acusación, el rechazo, la persecución. Un verdadero profeta no busca su propia gloria, sino busca siempre la gloria de Dios. No es un llamado para ser reconocido, sino para servir. Un llamado para compartir con fidelidad, con valentía y con humildad, siempre recordando que lo más importante es la obediencia a la voz de Dios. Amén. Bien, pues como he dicho, lo dejamos aquí
y seguiremos la semana que viene con el resto de oficios del ministerio, los evangelistas, los pastores y los maestros. Amén. Que Dios les bendiga.